17, estudios de género. Están dos personas especialistas en cuestiones de género y voy a leer el currículum de Fiona McPhail. Ella viene de la Universidad de British Columbia, Northern British Columbia. Es profesora de Economía en la Universidad del Norte de British Columbia, en Canadá, y su investigación se centra en el trabajo de mujeres, equidad de género y políticas públicas en Asia y Canadá. Sus proyectos específicos en China abordan el impacto de género que ejerce la migración del campo a las ciudades sobre la población rural relegada, así como los impactos de la actualización tecnológica en la producción sobre el empleo por géneros. Recientemente realizó varios artículos de investigación para el Banco de Desarrollo de Asia sobre inequidad de género en el trabajo productivo y digno, así como en el empoderamiento económico de Camboya y Filipinas. En Canadá, su investigación se centra en el empleo precario, la globalización y el trabajo por géneros en comunidades de trabajadores extranjeros temporales. Su investigación ha sido financiada por el Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá y el Centro de Investigaciones de Desarrollo Internacional. Entonces, le voy a dar la palabra y posteriormente presento a Lucero Jiménez Guzmán. Bien, ok. Gracias. Buenos días. Thank you for the opportunity to be able to present to you today at this interesting colloquium. I'm very appreciative of the invitation from Dr. Alicia Guerin to participate in the colloquium and from the organizing committee, so thank you very much. I'm so sorry that I can't speak to you in Spanish or in Chinese. So unfortunately, my presentation will be in English. Okay, so in terms of background, why migration, gender, and time use, the topic of my presentation. The topic is motivated by four main observations. The first, and the fact that is very well known now, is that there is extensive internal migration in China. It's estimated that there are over 250 million internal migrants in China, so people moving from rural to urban areas. Secondly, the second observation is that primarily that migration is temporary. It gives rise to splits in households, with some members leaving the household in rural areas and moving to urban areas, and leaving behind other members of the household. The temporary nature of migration arises primarily from the residential permitting system, which prevents people from moving from rural to urban areas permanently, but also as a result of land user rights, where people want to remain in rural areas in order to maintain their access to the land, because that is where their long-term economic security resides. So the residential permitting system, land user rights, plus other socio and economic factors give rise to this temporary migration. The third observation is that migration is definitely gendered. It's gendered in terms of who migrates, and as a result, who is left behind. To get a sense of the size of the left-behind population, I'll just give one estimate. The All China Women's Federation estimated that in 2010, about 38% of all children in rural areas are living in households with only one or no parents. So that was 2010, and the number continues to increase. The 38% amounts to about 61 million children. So in terms of the left-behind population, it's primarily children and the elderly and married women, although increasingly the sort of what we would call the prime age married men and women are both migrating, so leaving the children and the elderly.
The fourth observation is that there are impacts on the left-behind population. So studies have looked at how the remittances from the migrants do reduce poverty. Poverty definitely has been reduced. Other studies have looked at more qualitative dimensions of well-being. So, for example, depression amongst the elderly whose children have migrated and their quality of life. There have been studies about the educational performance of children whose parents have migrated compared to children whose parents reside in rural areas. So it's these four main factors which motivate this question. How does migration affect gender time use patterns of the left-behind population in rural China? In answering this question, I'm going to draw upon a research project that's been going on for about 10 years now with two colleagues of mine, Dongxiao Wan and Cheng Hongqing. So I'm very fortunate to be able to work with Chinese scholars, and you may have wondered actually how I managed to do research in China, since I don't speak hardly any Chinese, and it's because of my generous colleagues who are willing to work with me despite my language inabilities. So we've published several papers in this sort of general area that I'm going to try and synthesize to try and answer this particular question. So we think that this is important to do because, as I've mentioned, previous studies have looked at the impacts of internal migration on other dimensions of well-being, but have not looked at how migration actually affects people's work. We've chosen to measure people's work using time use data, which we think is useful because it allows us to look at the absolute amount of work, so the total amount of hours of work, as opposed to just participating in work, where we don't know then how many hours people are providing. It could be a small amount or it could be a large number of hours. With this time use data, we can also see in which categories people provide their work. So is it within the household? Is it on the farm? Is it paid work off the farm in off-farm enterprises? Time use, we argue, has important implications for well-being. How we spend our time affects our well-being. For economists, of course, we know that, or we generally look at work hours in terms of the goods and services which are produced by that labor, and that provides benefits to the household. It provides income which can then be spent on other goods and services. But of course, as the number of hours of work increases, our time for leisure and socialization declines. So at some point, increases in work may reduce, well, it will reduce our time for leisure, but it may then reduce our well-being. But there's also the issue of where time is spent, in which categories of work. And time spent on paid work, for women at least, has been shown to improve their decision-making power within the household. So where time is spent also matters, whether it's spent in unpaid farm work or in paid off-farm work actually matters from a gender perspective. So we advance a couple of hypotheses. So the question is, what happens to time use when one member leaves the household and migrates to an urban area? What happens to the time of the people left behind? So the first hypothesis concerns the total amount of work time. But theoretically, from an economics perspective, that is actually ambiguous. Right? Because if one person leaves the household, well, we would expect then that the productivity of those left behind may increase. So they may, get what we would call the shadow wage has increased. So they would actually increase the amount of work provided. This is the price effect. But because they receive the value of their time has increased, they may actually want to decrease the amount of worked time. This is the income effect. So those two effects work in opposite directions, meaning that theoretically the work time as a result of one person leaving the household is ambiguous. However,
we predict that the migration of one person will actually lead to an increase in work time of those left behind. The price effect dominates the income effect because incomes are low and underemployment is very high. So that's the first hypothesis. But secondly, and most importantly, we predict that there are gender-differentiated time use impacts. So we know from the literature the gender division of labor in rural China is characterized by Yu and Chow as having the female inside, male outside dichotomy. That gender division of labor is also differentiated by age. That is, young people do different things than elderly people or the prime age. So given that gender division of labor, we hypothesize that opportunities for off-farm paid work will be undertaken primarily by men because of the male outside norm and labor market discrimination. Farm work, there'll be increases in time allocated to farm work by all remaining groups to maintain user rights to land and because of limited, restricted wage earning opportunities. Domestic work will increase primarily for girls and for women as a result of the female inside gender norm. So we adopt a multivariate regression model to assess the impact of migration on time use, where we can control for all of the other factors which we think affects work. So we know that economic development as measured by, conventionally is measured by income per capita, structural change, will increase the amount of work. But we want to know how will migration separate from economic development affect hours of work? Because it may have quite different effects, and that's actually what we find, to get you to the punchline. Migration affects women's work differently than economic development. But of course, there are other factors which affect economic development. Household composition, the number of people, number of girls in the household, the number of women in the household, the number of men in the household, the education of those people will all affect the hours of work. How much land people have will affect hours of work. So we want to control for all of those things and focus on how migration affects hours of work. If one person leaves the household, what is the impact? So we can control for all of those other things. We know how much land people have, what's the value of their capital equipment, and so on. To estimate that model, we have data from the China Health and Nutrition Survey. We pool the data over 4 years from 1997 to 2006. So we have about 16,000 individuals in rural areas in 9 provinces. We can look at the hours of work in 3 categories. Unpaid domestic work refers to things like cooking, cleaning, taking care of children. Unpaid farm work refers to the production of crops, raising of livestock, chickens, and fishing. And paid off-farm work refers to wage labor in enterprises or self-employment. We can look at the hours of work for we look at it for 3 groups. Children, defined as 7 to 14 years of age. Prime age adults, which is 15 to 51. And by the way, we're taking these definitions from the literature, and elderly 51 and above. I have to say that that definition of elderly makes me a little uncomfortable since I'm now in that category. But that's the definition that's used in the literature in similar work. Okay, so before we take a look at the results, just to give you a sense of gendered patterns of time use in rural China, we'll start with this. So this is data which is averaged over the entire period, and it's for households where there are no migrants. So it just gives us a baseline of how people use their time. So you can see that there is clearly a gender division of labor, right? That girls, prime age married women, and elderly women perform most of the domestic labor.
But, elderly men do provide some as well. So the number that you can see, just give you an example then, prime age married women annually provide about 1,000 hours of domestic labor, and the number in brackets is the percentage. So 94% of all prime age married women provide domestic labor. The gender division of labor is also illustrated by who performs the work off-farm which is paid. So if we look at the elderly, we can see that elderly men are more likely to participate in off-farm paid work than elderly women, right? 40% do, compared to 25% of elderly women. Okay. So we know that migration has increased, right? That is a well-known fact. But just to be sure, we had to, check what our data said. And sure enough, the increase in the percentage of households with at least one member migrating over this period has increased. So from 20% to 37% in 2006. So so the data do record an increase in migration. So on to the results. So what we're estimating here is the impact on hours of work as a result of one person leaving. So the main result is that migration increases total annual work time of children, prime age adults, and the elderly. Okay, that's for one person. So I'll just give you some examples. For girls, their annual hours of work increases by 388 hours, and for boys, 201 hours. For the elderly, women's work increases by 380 hours, and men's work by 161 hours. Okay? For single women, their work increases by 165, and for single men, it increases by 140. Okay? So migration of one person increases work time. But these are very conservative estimates, right? Because if more than one person migrates, of course, the numbers are going to be higher. And this is an average. So in some households, the increase in work is going to be much greater. So if the composition of the household is such that there are very few women in the household, one person migrates, the women left behind are going to carry more of the burden. Finally, it has to be kept in mind that this is the impact only of migration. So simultaneously, right, we've got economic development happening, we've got changes in household composition happening. Those are all going to be increasing the hours of work. Okay, so what about the gendered impacts? Well, we saw from the previous slide that the increase in total work time was greater for girls than boys, and greater for elderly women than for elderly men. Okay? But migration also changes how people use their time. So we have the three categories: domestic, unpaid farm, and paid off-farm. And we can see that as a result of migration, there are changes in the distribution of time amongst those three categories. The most striking result is that for married adult women, there is a decrease in the amount of time spent in the paid off-farm sector and an increase in the amount on the unpaid farm sector. So married women are increasing their time to the unpaid farm sector. But for all other groups, like the single women and the single men, the elderly men, the work time on the paid off-farm sector has increased. So quite striking effects for married prime-age women. And the effect for migration is the opposite of the effect of economic development. So economic development in general increases women's access to paid work, but migration works in the opposite way. Okay, so who is increasingly working the farm and doing the cooking, right? Well, the answer is elderly women and girls. Okay? But are these changes big or small, right? Is it something that we really need to take account of? Well, for elderly women, just to take an example, their increase in farm work has gone up by 34%. Okay, so that's
gives you a sense of the magnitude of the increase in work from migration alone, one person migrating, and increasingly it's more than one person migrating from the household. So these are substantial effects. For girls, their domestic work has increased by 3 times. Their increase in work on the farm is similar to the increase in hours worked on the farm by elderly men. And their increase in domestic work is also similar to the increase in domestic work for their grandmothers. So that gives you a sense of the size of the change as a result of migration. So we think they're significant. Okay. Coming back to our hypotheses then, the increase in work time overall for all people indicates that the price effect dominates the income effect. In some ways not surprising, given low incomes, people want more work. Right? Secondly, migration reinforces the gender division of labor because with that increased time, girls and elderly women are spending that time primarily on domestic labor. We also find evidence that migration is modifying the intergenerational division of labor. I mean, not only are children and the elderly working more, but girls appear to be substituting for their grandmother's time. And also, grandmothers are moving from domestic to the unpaid farm sector, which may be pushing the boundaries of the conventional female inside, male outside dichotomy. So, what are the implications for well-being? For the elderly, is that increase in total work time a problem? Is it an issue that work time has increased? Many of these questions require further investigation. Right? The number of hours of work annually are relatively low, so maybe that increase in work time is not a problem. But as grandmothers move into the farm sector and are providing more work, is that associated with control over production decisions, control over what is being produced and how it's being produced? That requires further investigation, as well as whether or not they think that extra work is a burden. For girls, does that increased work time have negative impacts? Does it affect their access to education or their performance in school? In part, the answer will depend upon the timing of the domestic work which they're doing. Does it conflict with school? But I think and that requires further investigation. Although the bigger question, I think, is that for some households where there are more migrants or the composition of the household differs, there are fewer women, what are the impacts in those households? So we need to investigate the variation within households. For married women, does migration improve their well-being or not? The fact that they have reduced the amount of time allocated to the paid off-farm sector suggests that migration does have negative implications for their well-being. But again, those 3 issues require further investigation. Thank you. Thank you, Fiona. It's very interesting to see how the growth of China is impacted in the households and how the female are also transforming the structure of the family. Thank you very much. Well, vamos a pasar ahora con Lucero Jiménez Guzmán. Ella está en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, es doctora en Sociología, tiene la medalla al mérito Gabino Barreda y la mención honorífica en su tesis. Es investigadora del área de género del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, que está en Cuernavaca, y es coordinadora del programa de Equidad y Género en su centro de investigación.
Ha sido presidenta del Colegio del Personal Académico del CRIM y tutora de los alumnos del posgrado en sus áreas de estudio y ha coordinado proyectos internacionales y multidisciplinarios acerca de crisis de la masculinidad y crisis laboral, los casos de México y Argentina, jóvenes precarizados en el mundo globalizado, movimientos sociales y los jóvenes en México, España, Argentina, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, evaluadora de proyectos, artículos y libros, y miembros del comité editorial de diversas revistas especializadas en su materia de trabajo. Y también pertenece a diferentes órganos de la sociedad civil en temas de género, de desarrollo y análisis de coyuntura. Bienvenida, Lucero. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada quiero agradecer muchísimo al doctor Alberto Vital, director del Instituto, su invitación, a la doctora Aurelia Vargas y a la doctora Alicia Girón. Es para mí un gusto estar en un evento de esta importancia, que miembros de la comunidad académica de la UNAM participemos junto con personas de China y que este programa se fortalezca. Me parece de lo más importante. Gracias. Y me gusta muchísimo la posibilidad de tratar algo con perspectiva de género en estas temáticas tan importantes de nuestras relaciones y nuestros desarrollos. Eso, para personas que llevamos tiempo estudiando el tema, nos da mucho gusto porque durante muchas décadas la perspectiva de género estaba como fuera del análisis, el desarrollo estaba en otros temas. Así es. En ese sentido me parece un gran avance y les diré que no solo para las mujeres, en eso voy a centrar mi participación, sino en términos de desarrollo humano, para hombres, para mujeres, para todas las edades, que para mí eso es lo más importante de la perspectiva de género, además de, digamos, las acciones afirmativas hacia mujeres. Entonces, bueno, iniciando con la breve participación que traigo, voy a tratar de cumplir el tiempo, si no me dices. Sí. Bueno, para las personas que no han entrado a la perspectiva de género, que supongo son pocas, pero sí me gusta partir del hecho de que es muy importante distinguir lo que es sexo de lo que es género. Y es muy importante poner el acento en que nuestra preocupación más grande, como movimiento social y como académicas y académicos, no está en el hecho de que seamos distintos, sino de que somos desiguales. Y que somos desiguales derivados de una asignación de atributos por el sexo con el que nacimos. Esto, bueno, tiene muchas décadas de ser estudiado, no voy a ahondar en esto, pero sí en el hecho de que derivada de esta desigualdad se han creado conceptos binarios de lo femenino y lo masculino, en donde lo femenino siempre lleva, digamos, la peor parte, es como inferior. Y en la realidad económica, política, social, esto así se ve. En la ponencia que nos presentó la doctora, se ve que ante situaciones económicas, sociales, de cambios, quienes llevan las peores partes son mujeres y niñas de distintas edades, que no significa, y en esto quiero poner el acento, que los hombres no estén sufriendo en esta realidad económica y social. Yo creo que es una realidad que nos hace sufrir a todos y a todas, y que es el tiempo de poner el acento en una perspectiva más relacional. En ese sentido, es un hecho que el género se había centrado en la vida y problemas de las mujeres. Tanto es así que cuando se dice género, se piensa en mujer y no en relación entre los géneros. Y es justo la relación entre los géneros lo que tiene que ser abordado de manera importante en el siglo XXI, inclusive para contribuir a que las mujeres podamos tener una mejor vida.
cada vez existe mayor consenso en que atender la inequidad de género debe incluir el estudio de los hombres, la vida de los hombres, cómo se relacionan y cómo viven sus mandatos de género, lo que hemos llamado la masculinidad, como un estereotipo, como un tipo ideal que nos permite estudiar atributos de hombres y mujeres para poder incluso estudiar cómo se dan cambios en estas relaciones entre los géneros. Entonces, cada vez más hay interés en estudiar cómo se dan los procesos de dominación sobre las mujeres, los discursos que contribuyen a preservar jerarquías, cómo se reproduce esta inequidad, por ejemplo, en el uso del tiempo, del que hablaba la doctora, ¿no? Cómo avanzamos mucho en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, es otra discusión de las economistas feministas, cómo nos incorporamos y cómo normalmente ganamos menos, aún con trabajos iguales, o cómo los hombres siguen ocupando los mejores puestos, pero es un hecho que las mujeres nos incorporamos al mercado laboral. Lo que no es un hecho es que el trabajo doméstico se distribuya de forma equitativa. Y aún en el caso de mujeres que trabajan y ganan mucho dinero, la responsabilidad doméstica sigue siendo en muchos casos de las mujeres. Ese es un tema pendiente que tenemos que estudiar y que abordar. Bueno, hay que considerar que tanto la feminidad como la masculinidad son construcciones colectivas que condensan la experiencia de muchas generaciones y que contienen una compleja red de prescripciones y proscripciones para la subjetividad y la conducta de cada sexo. Hay consenso en que los sistemas de género a lo largo de muchas generaciones se han caracterizado por el dominio masculino y que esto se ha ido plasmando en las subjetividades. Hay un autor muy interesante, Pierre Bourdieu, que habla de la dominación masculina y exactamente cómo estas formas de dominación se van interiorizando de tal manera que las mismas mujeres vivimos reproduciendo estos modelos, ¿no? Es así como la mujer exitosa tiene que estar pidiendo disculpas por ser exitosa, ¿no? O por descuidar un poco a la familia. Tiene que buscar la manera de arreglar todo en su casa, que todo funcione, para como ganarse el derecho del mundo público. Y eso sigue siendo, por lo menos en América Latina, casi en todas las clases sociales, una realidad incontrovertible. Mientras que para los hombres, el desarrollo en el mundo público es algo natural, es algo incluso que se les exige. Y esto va a ser la parte final de mi ponencia, tratando el tema de cómo los hombres viven una gran crisis cuando no tienen triunfos en el mundo público. Porque este es el gran mandato social de la masculinidad. Cuando hemos hecho estudios más de carácter cualitativo en distintos países de América Latina y a un hombre se le pregunta, ¿qué es ser un hombre? Generalmente es ser una persona responsable. ¿Cuál es tu función en la familia? Llevar el dinero, aunque mi esposa trabaje, para yo ser respetado e incluso tener este nivel de jerarquía, tengo que demostrar toda la vida que soy poderoso. Y el poder, según hemos estudiado, en la masculinidad dominante o hegemónica, se demuestra en dos aspectos centrales: la potencia sexual y la capacidad de ser proveedores. Y esto sigue siendo así. En el primer elemento les pongo de ejemplo siempre cómo invierten las farmacéuticas y cómo tienen éxito en las ventas
para tratar problemas de disfunción eréctil. Esto es así porque hay un mercado que reproducimos hombres y mujeres, porque centramos nuestra sexualidad en eso. Así hemos sido educados y es muy difícil desmontar esto. Igual es muy difícil desmontar el hecho de que un hombre de verdad, entre comillas, es la persona que me mantiene, que trae dinero a la casa. No tanto la parte afectiva, cercana de un hombre con sus hijos. De hecho, en generaciones jóvenes, que las cosas están cambiando muchísimo. En muchos sectores sigue siendo importante para los jóvenes ser exitosos en el terreno laboral. Vean ustedes el estereotipo del hombre exitoso, sajón, blanco, heterosexual, que es como nuestra medida de todas las cosas. Es un chico que a los 30 años ya es rico, famoso, exitosísimo, ya le dio tos a la compañera. que lo vivimos como permanentemente, ¿no? Esta exigencia, la exigencia del éxito, ¿no? Ahora también se imprime a las mujeres, porque el modelo económico social es de éxito, competencia, demostración, y estas son cosas que tendríamos que cuestionar, ¿no? Bueno, les diré algo sobre masculinidades y el estudio de las masculinidades. Para mí me gusta más masculinidades porque da esta idea de la pluralidad, de que no todos los hombres viven la misma masculinidad y que tenemos que hacer estudios específicos de clase, de sector del mundo, ¿no? Para entender más cómo viven los hombres su masculinidad. Hay extremos en el estudio de las masculinidades. En algunos casos se ha dado una visión como satanizada del varón, que siempre es el malo, el verdugo de las mujeres. En otros casos extremos hay preocupación por la pérdida de autoridad del varón. Hasta se habla de que los héroes están cayendo y la sociedad se está quedando sin asideros, ¿no? En realidad yo propongo, como un autor que se llama Connell, entender a la masculinidad como un sistema de diferencias simbólicas, en donde el lugar de lo masculino y de lo femenino se contrastan de manera permanente. Entonces, la masculinidad se ve como un proceso de relaciones en donde hombres y mujeres vivimos el género. Es a la vez un lugar de las relaciones de género, pero también son prácticas por medio de las cuales los hombres y las mujeres nos involucramos en un lugar. Y también estudiamos qué efectos tienen estas prácticas, desde la vida personal hasta familiar, como en la cultura y la sociedad. La forma estereotipada de ser varón todavía, o auténtico hombre, en realidad es algo incierto o precario. Es un premio que se tiene que estar conquistando todo el tiempo. A diferencia de las mujeres, que por el hecho de ser mujer ya somos mujeres, los hombres tienen ritos de pasaje a lo largo de su vida y tienen que estar demostrando que son hombres. Desde el adolescente que tiene el inicio en la sexualidad, después el éxito en el trabajo, después formar una familia, después proveer, después ser como el héroe que nunca demuestra estar triste o ser vulnerable. Esto lo vamos a ver en la última parte. Este aspecto de la incapacidad de los hombres de expresar emociones como un mandato cultural tiene efectos muy graves en la sociedad y explica, por ejemplo, mucho de la violencia que estamos viviendo, no solo al interior de las familias, sino a nivel general. Yo diría que la violencia que vivimos es estereotipadamente muy masculina en el mundo actual. Bueno, entonces, es algo que se tiene que estar probando continuamente, es una experiencia muchas veces dolorosa, implica una serie de mandatos que son muy graves y que generan, por ejemplo, datos duros, que los hombres mueran antes que las mujeres, que las cárceles estén llenas sobre todo de hombres. Relativamente somos mucho menos las mujeres.
que la causa por muertes violentas, los sujetos participantes generalmente sean hombres. Y esto es mandato de masculinidad. Es lo que otro autor veracruzano llama morirse por ser hombre. Porque los hombres se mueren por ser hombres. Por ejemplo, cuando los hombres todavía no, se cuidan al tener relaciones sexuales, ya sean estas con muchas mujeres o sean relación homosexual, y se infectan de SIDA. Tiene mucho que ver con morirse por ser hombre. Es decir, a mí no me va a pasar nada, yo soy un macho, al cual está fuera de toda posibilidad de un daño. Eso está muy estudiado. Las compañeras y compañeros que trabajan en SIDA ven eso. Hay como un mandato de demostración de valentía que raya en poner la vida en riesgo. Y además, poner la vida de los demás en riesgo. Porque los hombres también ponen en riesgo la vida de sus mujeres y de sus hijos, ¿no? Bueno, hay un mandato cultural de que ser varón es ser importante, que hay que triunfar en la esfera pública. Algunas autoras españolas dicen, es que si no eres exitoso no eres hombre y por tanto no ejerces poder. En los estudios de género está siempre presente el poder. Y un elemento central que tenemos que desmontar es este ejercicio de poder, que es muy brutal y a veces muy violento. Bueno, ya les hablé de los cambios en la esfera económica social, que en América Latina han sido muy profundos y yo les diría muy rápidos. Por ejemplo, el hecho de que la Universidad Nacional tenga más mujeres que hombres estudiando, prácticamente en todas las carreras. No obstante, los niveles más altos los ocupan los hombres. Por ejemplo, nunca hemos tenido una rectora, ¿no? Hay facultades donde nunca ha habido una directora. Y si uno hace un análisis de los titulares C o los SNI 3, que en México son las categorías más altas, los ocupan más los hombres. Esto ha sido estudiado también porque las mujeres combinamos, o muchas, la mayoría, el trabajo reproductivo, tener bebés, con triunfar en el mundo público. Entonces nos atrasamos, ¿no?, en la carrera. Bueno, yo les diría que en los estudios que nosotros hemos realizado, esta división en géneros hombre-mujer, por ejemplo, en el término de el ser proveedor, genera, según hemos estudiado, hay libros publicados por la UNAM, que hemos podido coordinar con redes de investigadores, generan muchos problemas. En los hombres, profundas depresiones, farmacodependencia, alcoholismo, falta de acceso a servicios de salud, por ejemplo, terapias. Aún en Estados Unidos y Canadá vamos más mujeres a terapia, porque nuestra feminidad nos permite mostrarnos tristes o vulnerables y a los hombres no. Y en la esfera más social, este mundo precario de trabajo mal pagado, de exclusión de un mercado laboral justo, está perjudicando mucho a los hombres, también a las mujeres, pero requerimos estudios específicos de cómo se ven afectados los hombres para construir, digamos, categorías y modos de abordar esta realidad de manera más en términos de desarrollo humano, en donde las mujeres, por supuesto, vamos a estar incluidas. Una perspectiva más integral de lo que es vivir el género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucero. Y bueno, yo sí quisiera comentar el por qué una mesa de género en este coloquio de chinos y mexicanos. Cuando se empezó a armar el programa, yo fui la culpable de haber sugerido esta mesa de género, porque realmente tratar el tema de género en China, incluso también en Japón, es un tabú. Y me parece que es un tabú que se tiene que romper, porque definitivamente, como economista y consciente de que hay serios cambios estructurales a partir de la década de los 70 a nivel mundial, esto implica inmediatamente cambios estructurales en la microeconomía, que es lo que viene a ser el estudio de las familias, como lo demostró en la ponencia Fiona. Efectivamente, los cambios estructurales que hemos tenido a partir de todos los programas implementados
a través del Fondo Monetario Internacional, en América Latina transformó totalmente la condición de la mujer y la condición igual de las propias familias. Hay una gran transformación de esa familia tradicional que había antes, se pasa a otro tipo de familias, ¿verdad?, que ya no tienen la característica de tradicional. Y lo mismo pasa en los países de rápido crecimiento, como es el caso de China. Una de las cosas que sí quisiera, y bueno, porque ha sido muy provocadora Lucero, me parece que sí es importante mencionar que cuando analizamos las cuestiones de género desde la perspectiva económica, tenemos que ver las grandes transformaciones que hay en la macroeconomía y al mismo tiempo cómo impacta eso en la microeconomía, y es realmente en la esfera donde podemos lograr políticas con perspectiva de género en la mesoeconomía. Y la mesoeconomía es la que estaría interrelacionando esos cambios tan fuertes que hay, por ejemplo, en los mercados financieros, en las crisis económicas, las crisis financieras, los programas de austeridad, etcétera, etcétera. Procesos, por ejemplo, en esta etapa que estamos de una gran recesión o de un periodo de deflación en Europa, pues por supuesto que son las políticas públicas las que van a tratar de alguna manera de atenuar esos efectos hacia el interior de las familias. Y algo que me parece muy importante en la ponencia de Lucero es el techo de cristal que tienen los hombres. Porque se habla mucho del techo de cristal de las mujeres, pero los hombres también tienen su techo de cristal, y por supuesto que todo ese cambio estructural económico donde los hombres son expulsados de la fuerza de trabajo y entran más mujeres, por supuesto que el cambio es terrible, y ideológicamente los hombres y tampoco las mujeres estamos preparadas para tener esto, y esto es lo que causa una serie de problemas económicos, políticos y sociales. Pero bueno, podríamos seguir platicando, el tema ha sido muy provocador, sí me gustaría mucho más, yo creo que tenemos que buscar más estudios sobre esas grandes transformaciones en China, pero también en el mundo asiático, y que algo que también sí me gustaría decir, y que Nancy Fraser en algún momento lo toma, es que, bueno, esa segunda ola de feminismo, etcétera, etcétera, pues no es tanto porque las mujeres hubieran luchado por mayor inequidad, sino más bien que nosotros le hicimos el trabajo a toda la política neoliberal. Así es. Y eso me parece fundamental, el poder cuestionar. Claro. No es que yo esté en contra Nuestro papel. de la participación feminista, pero sí hay que verlo desde el otro punto de vista, porque nosotros creemos que hemos ganado al tener una mayor inclusión en el mercado de trabajo, y al contrario lo que hemos hecho Más explotación. es proveer Sí. el ingreso que los hombres antes proveían. Bien, pues lo dejo a quien quisiera hacer unas preguntas. Ya estamos sobre el tiempo, ¿Qué quiere la y chica? bueno, sí. Se acaba en 10 Buenas. minutos. Hola. Buenas tardes, ya. No, Sí, días. casi, casi. Muchas gracias. Primero, nada más es un comentario. Bueno, me parece chistoso. Yo viví en Hangzhou, allá en China, 2 años. Y me tocó ver un poco algo que en mi opinión se puede discutir acerca de las masculinidades, como decías tú, y cuando se invierte un poco el poder, digamos. Ah, ok. Porque bueno, en China son más más hombres, que mujeres, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Pero hay más población varonil. Sí. Entonces, para los jóvenes, de por sí hay mucha presión por parte de los padres para casarse, ¿no? Y yo veía mucho que los varones, buscando novia, tenían como ciertos problemas, ¿no? Y la mujer, allá al menos, tiene de cierta manera, al menos la adolescente de cierto nivel acomodado, digamos, para escoger, ¿no? O sea, la mujer es la que se pone
muy difícil, digamos, para escoger. Entonces llegas a ver mujeres que literal tienen al novio cargándole las bolsas, las maletas, o sea, ves al novio con la bolsa rosa en la calle, o al chico que se sienta literal en el suelo para que la novia lo use de banquito. Órale. Llegas a ver cosas así. Claro, esto no es sano, ¿no? Pero es un poco cuando no me el imaginé. poder que tiene la mujer, ¿no? Se invierte y Yo entonces no sabía eso. no es lo de todas las personas, ¿no? Pero es común. Impresionante. Es común. Gracias Entonces, por compartirlo, porque yo no tenía idea. digo, hay que llegar a un punto medio, yo creo, ¿no? No, Tiene claro. uno poder, no abusar, ¿no? Pero ahí se ve, ¿no? Ves al pobre chico desviviéndose She y dominates nada más un the ejemplo. men. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más para agregar a lo que acaba de comentar ella, porque yo también viví en China. Y bueno, esto sí es muy frecuente, es muy natural verlo, pero también todo cambia después del matrimonio. O sea, las mujeres que están casadas realmente, pues sí ves muchas cosas que a nosotros, a nuestra manera de verlo, pues no. Claro. Sí, allá bueno, es que no sé por qué. ¿Cómo es? Empoderamiento económico sí también, pero ya después de una vez casados, a la mujer se le maltrata mucho. Es una realidad. Ok. Ok. Eso está interesantísimo de estudiar, Sí. ¿eh? Sí. Allá hay otra pregunta. Allá hay otra pregunta. Allá atrás. Sí. Buenas tardes, muchas felicidades por la mesa. Me gustó bastante esta perspectiva sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Que a veces, pues, no vemos digamos que se interesa más por lo que le pasa a las mujeres que lo que están viviendo también los hombres, ¿no? Yo nunca he ido a China, pero he viajado a casi todo mi país, aquí. Y sí, las diferencias entre el norte y el sur de México son muy marcadas. Por ejemplo, en Chiapas, puedes ver mujeres artesanas cargando unos enormes costales y el hombre sí bien tranquilo. ¿Qué carga? Y uno, pues que es así como que más del centro, se queda así como que sorprendido porque como la mujer es la que, aparte de criar a los hijos, también trabaja, o sea, también se pone a hacer sus prendas que venden y de eso se mantienen. Claro. Ya para el norte del país, digamos Culiacán, Sonora, es muy diferente. Las mujeres son como que más desapegadas de la familia y hay incluso mujeres que le dicen al marido que escoja su bolsa porque él es el que la va a cargar. Que escoge el color que le guste porque finalmente el que la carga es él. La última pregunta. Muy bien. La última pregunta del profesor. El profesor. Va a querer defender. Qué buena, no, está bien. Sí, y ya vamos a terminar. Sí, Alicia. 刚才的题目呢，非常的有 Este es 意 un 思。 tema muy interesante. 我觉得呢， Yo siento que 从我作为大学老师的这个角度来看呢 siendo como profesor universitario, desde mi punto de vista, China y México 有这个 tienen, 从妇女地位上面， desde la postura de la posición de la mujer en la sociedad, creo que pensamos lo mismo, creo que compartimos muchos puntos de mundo. 男主外女主内。 En China hay un dicho que explica todo, el hombre está afuera, la mujer está 中国 dentro. 目前的状况呢， Pero la situación actual en China, quiero decir que en los últimos años realmente ha cambiado, ya sea en puestos importantes del gobierno central, ya sea en puestos administrativos, académicos, etcétera, y en la casa misma. Quiero decir que el cambio ha sido drástico y muy evidente. Pero, por ejemplo, quiero decirles, déjenme hablar sobre la Universidad de Hebei. Yo estoy en Hebei, estoy en la provincia, no estoy en Beijing. Yo quiero decirle que ocurre lo mismo que en la UNAM, es decir, las estudiantes, pero mujeres son muchísimo más que los hombres, pero eso es en humanidades y en ciencias sociales. Y en todo lo que es técnico quiero decir que son hombres, pero
Así quiero reconocer que siendo mujer encontrar empleo en China es mucho más difícil y eso es básicamente por el proceso reproductivo. En China ser mujer es una desventaja a la hora de buscar trabajo. Eso es algo muy aparente. Por más que ha sido combatido por parte del gobierno central, por más que ha sido combatido por la prensa y por la academia, quiero saber qué pasa en México. ¿En México pasa lo mismo o las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades de empleo? Si quieres te contesta. Ok, perfecto. Y ya yo termino. Perfecto. Mira, en México, y yo lo olvidé en la ponencia, y es muy importante, la incorporación de la mujer al trabajo necesita un análisis por clase social. Porque las compañeras pobres que se han incorporado al trabajo, lo único que les ha pasado es que las explotan durísimo en la industria maquiladora, terminan con la espalda rota, los maridos se van, son madres solteras, les falta apoyo de la seguridad social. Es una vida súper precaria, súper violenta. En el caso extremo, las asesinadas de Ciudad Juárez, Chihuahua, que son por razones de género. Ese es feminicidio. Y eso pasa en mucho de la República. Las mujeres en México, aunque la ley dice que no te pueden pedir, por ejemplo, un certificado de no embarazo, cuando buscas trabajo, lo siguen pidiendo. Y como la ley cada vez es más flexible y el gobierno menos presiona a las empresas, porque sigue políticas neoliberales, las mujeres están sufriendo mucha explotación. Y dicen que hay políticas afirmativas para que uno esté mejor. La realidad es que salvo instituciones como la UNAM, que sí lo hace, ¿no? Es excepcional. Las empresas no. Y si estás en una etapa reproductiva, prefieren no contratarte. Y si te contratan, tú te arreglas a ver quién cuida a tus hijos, porque tu horario laboral, que además es flexible, y primero es la empresa, y si no, te expulsan del mercado. Entonces, en la realidad sigue siendo muy duro, porque la crianza de los niños no está compartida con los hombres. Y yo te diría algo peor. El Estado cada vez menos se hace cargo de instituciones que te ayuden con la familia, para que los niños no se queden solos, para que coman bien. Es una labor más del Estado, de la sociedad en su conjunto. Pienso yo, como política pública. Sí. Muy bien, bueno, el tema es apasionante, podemos seguir platicando, pero yo nada más terminaría, hay otra mesa que inicia ya en unos segundos y terminaría un poco, hace poco en la revista The Economist, que es, bueno, es una revista muy importante y trata todos los temas de economía, de política, de cuestiones sociales, había un artículo donde decía que cada vez las mujeres en China están tienen mayor poder y mayor poder económico y que por lo tanto los padres ahora también deberían de optar o de tener mayor cuidado cuando tienen una niña. Entonces, un poco rompiendo aquella tradición de que es preferible un hombre tener un hijo varón a una hija mujer también por razones culturales. Y bueno, yo creo que definitivamente la economía tiene mucho que ver en este tipo de cambios y son tan importantes los cambios estructurales que está habiendo que incluso en el propio Japón, la AB Economics, está preocupadísimo el presidente, ¿verdad?, porque las mujeres tienen que empezar a trabajar, porque si no la economía persiste un problema de recesión y de deflación. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el papel de la mujer en la economía y, bueno, también Christine Lagarde lo ha mencionado constantemente, el impacto que tiene que cada vez más mujeres entren a tener mayores ingresos y aumentar el consumo. Entonces, es un tema que podemos seguir discutiendo. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente mesa.